noche, muchas gracias por estar en sintonía de TN23 y su programa La Medida. También a usted que nos oye por las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora, bienvenidos. Así como bienvenida tú también, Sandy, para los análisis de esta noche. Hola Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues bueno, la verdad es de que esta jornada ha sido intensa en cuanto a las noticias. Obviamente aquí tenemos nosotros lo esencial de las mismas y el análisis correspondiente. ¿Qué te parece si iniciamos con este tema que ha dado mucho de qué hablar hoy? Claro que sí, Sandy, interesante, por favor. Por supuesto, y es acerca de la ley número 15-2020. El presidente decidió vetarla, pero envió una nueva propuesta al Congreso de la República que va orientada siempre al tema de los servicios básicos. El Ejecutivo envió al Congreso de la República la nueva propuesta para medidas temporales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. El mandatario Alejandro Yamatei señaló que la propuesta del Ejecutivo mantiene el espíritu del decreto 15-2020, pero busca ser más específica. La iniciativa señala en el artículo 1 que tiene por objeto garantizar la continuidad de los suministros de los servicios esenciales y evitando la suspensión por falta de pago de estos, los cuales deberán ser aplicados por entidades estatales o privadas durante la vigencia del estado de calamidad y sus prórrogas. Como parte de los servicios esenciales se considera el suministro de agua potable a la población, el servicio de distribución de energía eléctrica, el servicio telefónico tanto móvil como residencial y el servicio de internet tanto fijo como móvil. En el artículo 3 se dicta a las entidades prestadoras de servicios esenciales que no se podrá suspender el suministro durante los meses de mayo, junio y julio del 2020 a los usuarios que no hayan pagado en los meses mencionados. Y bueno, hoy también en horas de la noche, cuando el presidente envió un mensaje a la nación, se refirió a este tema. Hizo un llamado directo a los diputados para que mañana asistan a la sesión y que puedan aprobar esta nueva propuesta que se hace, que viene a reemplazar la 15-2020 respecto a los servicios básicos. Quiero contarles que hoy presenté ante el Congreso de la República un veto al decreto 15-2020. Los ataques, lógicamente, no se hicieron esperar, pero lo que no les dicen a ustedes es que ese decreto 15-2020 era inconstitucional. Yo estoy de acuerdo con el espíritu del decreto 15-2020, pero no puedo estar de acuerdo en una ley que no puede ser aplicada y que a ustedes los estaban engañando. Por eso, el día de hoy, junto con el veto, presenté una ley que corrige los problemas, que corrige las inconstitucionalidades, y hoy, aquí, delante de ustedes, le pido a esas bancadas que están hablando mentiras, que mañana vayan al Congreso de la República y voten por una iniciativa de ley que va a ayudarlos a ustedes, no engañando con cosas que no eran reales, sino con cosas reales. Se va a poder postergar el pago del agua, de la luz, del teléfono y del internet. ¿Se va a poder? Sí, por supuesto que se puede. Y se va a poder postergar de mayo, de junio y de julio hasta por 12 meses. Lo que pasa es que a ustedes no les están diciendo la verdad. Yo los invito a que le digan a esa gente que mañana vaya al Congreso de la República y de urgencia nacional apruebe esa ley que los va a beneficiar a la mayoría de los guatemaltecos. Esa es la verdad de las cosas. He visto cómo gente se está tratando de aprovechar, pagándole a gente a venir con banderas blancas para tratar de aparentar acarreados. Identificamos a personas a las que fuimos a las primeras que les llevamos las cajas en la zona 7, que vienen ahora con bandera blanca, acarreados. No dividamos al país. El país ahora tiene que estar más unido que nunca. Nuestra obligación es plantear soluciones efectivas a la grave problemática que estamos viviendo, no pensar en próximas elecciones, es salir ahorita de los problemas que tenemos. Nos citan a 8 funcionarios al mismo tiempo a una sola bancada con distintas comisiones. No es entorpeciendo la labor del Ejecutivo en momentos de crisis como ellos van a tener éxito. No, así el éxito va a ser que derrotemos la enfermedad, unidos, no divididos. No caigamos en el juego de quienes quieren desunirnos. Hoy es momento de ver hacia enfrente con
una sola visión, la visión de una Guatemala diferente. Una Guatemala libre de coronavirus, pero en paz, en progreso, en desarrollo y con justicia. Por favor, seamos serios, no engañemos a la gente. Ahí están en las páginas del Ejecutivo, en las páginas de gobierno pueden entrar a ver, comparen la ley que nos fue mandada para que la pudiéramos sancionar, compárenla con el análisis que se hace de dicha ley y compárenla con lo que estamos proponiendo. Se van a dar cuenta que lo que estamos proponiendo es lo mismo, solo que sin errores constitucionales. Enmendamos los errores para que usted pueda ser beneficiado de algo que sabemos que necesitamos. Pues mucho es lo que se ha dicho, pero este es el momento precisamente para que hagamos el análisis y sobre la base de los datos ya tengamos una mejor opinión. A ver, hablemos de los servicios básicos. Sandy, ahí los tiene usted en pantalla. Bajo esta iniciativa que ha presentado el presidente Giammattei, las empresas, quiero decir, que prestan este servicio llamado esencial, en este caso, entiéndase, pues el agua, por ejemplo, la telefonía móvil, no podrán suspenderlo durante, ¿qué meses? Los meses de mayo, junio y julio, al menos por el momento, ¿verdad? También hay otra situación muy importante y esto es que sobre la energía eléctrica, algo que tanto quiere escuchar la gente y la población, se va a beneficiar a todos los usuarios que consuman menos de 300 kilowatts hora. También se garantiza que el Instituto Nacional de Electrificación, es decir, el conocido como INDE, otorgue el subsidio de aporte social a la denominada tarifa social. Sobre el tema del agua potable, los usuarios que pagaron en marzo menos de 300 quetzales podrán pedir convenios de pagos por el consumo facturado y no pagado de los meses de mayo, junio y también de julio. También se autoriza un aporte de 45 millones de quetzales a Empagua, que es la empresa municipal de agua, a efecto de que pueda beneficiar a los usuarios con esta situación. Entonces, en primera instancia, Sandy, tenemos muchísimos datos. Sí. Tenemos una propuesta, que es una propuesta distinta que el presidente Giammattei ha dicho que supera algunas inconstitucionalidades de la que tenía la 15-2020. Así es, pero hay otros servicios que también se aclara cómo está estructurada esta nueva iniciativa y es con el tema, por ejemplo, del servicio de telefonía móvil. Es correcto. ¿Qué pasa con esto? Vamos a proyectar también esta información para que usted vaya analizando también y conozca más acerca de este proyecto, porque para el servicio de telefonía móvil o residencial, en el tema postpago, el operador no podrá suspender el servicio, pero sí podrá reducirlo a un plan de comunicación que sea básica. El usuario conservará su número telefónico asignado. No se aplicarán cargos moratorios ni penalización tampoco. Para el servicio de telefonía móvil o residencial prepago, la empresa deberá establecer las facilidades que permitan mantener una comunicación limitada y congruente a situaciones de emergencias y únicamente mientras dure el estado de calamidad y, por supuesto, sus prórrogas. Dentro de esta modalidad de recarga, prepago y durante el estado de calamidad y sus eventuales prórrogas, el usuario conservará el número telefónico asignado. Esto es lo que contiene entonces esta propuesta. Claro, Sandy, porque este es otro de los servicios básicos fundamentales que el guatemalteco necesita tener, es decir, ¿qué va a pasar con la comunicación celular? Pero como estamos hablando de datos, hay otras situaciones que también son importantes, ¿verdad? Que nosotros podamos entender qué es lo que va a pasar con esta nueva propuesta que Giammattei está explicando. No solo ha presentado ya al Congreso, sino que espera que mañana la conozcan y la aprueben de emergencia. Veamos estos otros datos porque va referido siempre al tema de las comunicaciones. El servicio, por ejemplo, de Internet, ya sea fijo o móvil, para la modalidad postpago, el proveedor no podrá suspender el servicio por falta de pago. Lo que sí podrá hacerlo es reducirlo a una navegación básica que permita el acceso a correo electrónico de los usuarios y a páginas de gobierno. No se aplicarán a las cuentas de estos usuarios cargos moratorios ni cualquier otra penalización por falta de pago. Para el servicio prepago, siempre de Internet fijo o móvil, la empresa proveedora del servicio deberá permitirle navegar y tener acceso a las páginas oficiales de los ministerios de gobierno y de todas las entidades de la administración pública. Las medidas para telefonía e internet deberán ser solicitadas por los usuarios que deberán continuar con sus planes después del plazo de mayo, junio y julio. En todos los casos, Sandy, los casos se podrán suscribir convenios de pago hasta por 12
cuotas. Y aquí básicamente con esto estamos resumiendo la propuesta que ha presentado el presidente Giammattei. Queda ver y determinar qué es lo que va a pasar en el Congreso de la República cuando las bancadas conozcan esto. Aquí hay dos cosas posibles. Si ya fue vetado el decreto 15/2020, pues la opción ahora es conocer esto, hacer enmiendas si hay que hacer algunas sin que pase por alguna inconstitucionalidad y aprobarlo para seguir garantizando los servicios básicos fundamentales y en todo caso cuando haya dificultad de pago de los mismos, pues garantizar que se puedan hacer estos convenios de pago hasta por 12 meses. Definitivamente, así que esto es la esencia del proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo. Mañana los diputados pues podrán analizarlo y en este caso, por ejemplo, si caben algunas enmiendas, si van a hacer modificaciones al respecto, porque sabemos que es un tema que sin duda es urgente, que se tiene que obviamente ya plantear alguna respuesta para todas las personas que tienen algunas complicaciones económicas. Correcto. Y que están esperando con temas de servicios básicos. Sí, esto es muy fundamental, ¿verdad, Sandy? Por lo menos que las personas puedan saber qué es lo que va a pasar con su teléfono, con su luz, con su agua, con su servicio de internet. Estamos en un mundo globalizado donde no podemos quedar incomunicados de ninguna de estas maneras y donde también es bueno saber que aunque haya atrasos, no va a haber cobros, por ejemplo, de cuestiones como demora o de algún tipo de multas, o la posibilidad de que se puedan hacer convenios de pago. Ahora, claro, muchas personas han hablado durante esta jornada de que por qué se vetó el 15/2020, pero hay explicaciones y en la misma página de gobierno se encuentra un cuadro comparativo, lo podemos llamar de esa manera, en las cuales se remarcan las inconstitucionalidades que no permitían, digamos, que la otra ley pasaré ante cualquier recurso que se pudiese plantear en contra de ella. Entonces, esperamos que en beneficio de los guatemaltecos esta nueva propuesta sea efectiva en la 9ª legislatura. Y recordemos algo, si usted tiene las posibilidades económicas, está recibiendo su salario, usted tiene que pagar los servicios. Eso únicamente es para las personas que tienen complicaciones, que se quedaron sin trabajo, que son personas que obviamente generan sus propios ingresos y en este momento han reducido. Para esas personas va dirigido específicamente. Y esas personas podrán hacer su negociación de convenio, ¿verdad? Exactamente. Así que concluimos el primer tema. Vamos a hacer en este momento una pausa, pero cuando regresemos, tengo una pregunta, Julio. Dime, Sandy, por quiero favor. que me la contestes en el próximo análisis. Claro que sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estamos listos para habilitar el transporte público? Qué interesante pregunta. ¿Sabes qué? Vamos a la pausa y le respondo mejor. Por supuesto. Ya volvemos. No cambie, somos a la medida. Yo creo que sobre este tema tenemos que ver las dos partes para que hagamos un buen análisis. Así que iniciemos con la primera de las dos caras de la moneda. Y es lo siguiente, una de las medidas de restricción más importantes y más exitosas en la contención actual del COVID-19, Sandy, ha sido el denominado aislamiento social. Esta medida tiene una lógica, la de no facilitar la propagación de la pandemia. Ahora, recordemos una cuestión, en condiciones normales en el transporte público pueden caber 50 o 60 personas en cada uno de los autobuses. Quizás no sea el momento desde este punto de vista más adecuado para liberar el uso del transporte público, pues no existe la cultura o la disciplina en el guatemalteco a efecto de seguir instrucciones concretas en este caso. Ya las explicaremos luego en el análisis. También es muy improbable que se pueda establecer un límite de personas que viajen en cada autobús para evitar hacinamiento y cómo esto podría ser controlado o verificado. Esta es la primera de las dos caras de la moneda, es decir, aquella que nos indicaría que no es o el momento o no existe la disciplina social adecuada y conveniente para decir, en ese autobús que tú estás viendo, Sandy, ahorita en pantalla, solo 30 personas van a subir cuando pare, por ejemplo, en el Trébol y se suban 50 de una sola vez. Y es que ese es el punto, Julio, porque obviamente algunos indican, bueno, que empiece a funcionar y que si la capacidad es de 60, que inicie con 30, con 20 personas, pero seamos realistas. ¿Cuántos transportistas o cuántos pilotos van a hacer caso? Si en realidad, por ejemplo, cada unidad tiene una capacidad,
Por ejemplo, colocando el número de 60, ¿y cuántas personas vemos en un bus? Así es. Más de 60 personas. Mucho más de 60 ahora. Y tendrá también un rédito económico para el transportista de esta situación. Obviamente. Mire, si lo pongo a funcionar con solo 30, no me sale realmente para tener la ganancia. Esta es una de las primeras, ¿verdad?, de las dos hipótesis que se pueden establecer. Tal vez esta hipótesis de poner a funcionar en primera instancia el transporte pudiera ser de una forma ordenada y metódica. Por ejemplo, empezar con el que es mucho más ordenado, más disciplinado y más fácil de controlar por el mismo sistema que maneja. Me refiero al Transmetro en todo caso, ¿verdad? Pero a la larga también es un poco complicado, por ejemplo, cuando ya hay ciertas empresas que empiezan a funcionar. Sabemos Claro. que hay personas que vienen de Antigua Guatemala, de Chimaltenango, de diferentes partes también del país que obviamente hacen su traslado todos los días. Me Entonces, parece. también necesitarían ese tipo de movilización. ¿Quieres? Es complicado, Julio. Es muy complicado. Con esto que tú me estás diciendo, ¿quieres que veamos el lado B de esta postura? Por supuesto. El lado B es la que tú estás diciendo precisamente porque es cierto, hay personas que para movilizarse y ante esta situación, el guatemalteco necesita transportarse hacia su lugar de trabajo y a su vez, obviamente necesitan muchos de ellos utilizar el transporte público. Ahora bien, a pesar de esta necesidad, que es muy cierta con lo que tú dices, no hay que caer en una trampa. ¿Cuál trampa? La de la falsa seguridad. Las medidas de contención adoptadas por el gobierno hasta el momento han sido muy efectivas y el coronavirus no ha cobrado muchas víctimas mortales en nuestro país. Pero si con esa falsa seguridad que se puede sentir de que el coronavirus está ahí, pero no me he contagiado ni está matando mucha gente, las medidas se van relajando y el guatemalteco a su vez también lo hace, se podría perder todo lo que se ha ganado durante esta fase de contención y podrían eventualmente desbordarse los casos de contagios, que esa es la otra parte que también hay que analizar. Definitivamente, Julio, porque obviamente sabemos la necesidad, pero estamos en una balanza. Sí. La necesidad por un punto, Trabajo, pero también salud. cuidar nuestra salud y nuestra vida, porque sabemos que una complicación por el COVID-19 nos puede llevar a la muerte realmente. Totalmente. Entonces, es una decisión muy difícil. Yo te diría en este momento, no estamos listos para habilitar el transporte público. Yo secundo lo que tú estás diciendo. A ver, te voy a poner un ejemplo. Supongamos, perdona que haga las preguntas así, Sandy en este momento, pues así como el pueblo de Guatemala ha representado. ¿Necesitas ir a trabajar? Si solo la respuesta fuera sí o no, ¿cuál sería? Obviamente, sí. ¿Necesitas entonces ganar esa plata para poder mantener a tu familia? La respuesta seguiría siendo sí. ¿Necesitas transportarte a tu lugar de trabajo? Sigue siendo sí. Pero ¿qué pasa si ahora la pregunta es, bueno, y si para hacerlo tienes que subirte a un bus con 30 personas, donde sabes que probablemente el día de hoy, mañana o la próxima semana, al menos una de esas personas está contagiada de COVID-19, ¿aún así lo harías? Así no lo haría. Cambia la respuesta, ¿verdad? Pero imagínate, efectivamente, entonces aquí viene otra alternativa que se puede ir A ver, dime, por favor. Por ejemplo, en este momento se tiene establecido que las empresas que están funcionando deben de garantizar el transporte a sus empleados. Eso es correcto. Entonces, eso es correcto. ¿por qué no orientar una medida en apoyo también? Porque obviamente esto ha incrementado gastos a empresas. Definitivamente. Entonces, crear tal vez algún tipo de aporte, algún apoyo para estas empresas para que puedan dotar siempre de este transporte, tomando ellos siempre las medidas, porque obviamente si no lo hacen es una sanción para la empresa. Correcto. Creo que ahí hay un poco más de control, pero no sé cómo lo ves tú o qué otras alternativas yo ves. creo que sí, también esto es muy concreto lo que estás diciendo y también es muy pertinente. ¿Sabes por qué? Porque entonces pongamos la otra parte. Entonces viene el trabajador y nos dice, mire, me parece muy bien lo que está diciendo, pero yo necesito llevar pan a la casa, necesito llevar dinero a la casa y estoy yendo a trabajar y me estoy yendo a pie, me estoy yendo en patineta o me estoy yendo en taxi, en lo que sea, y estoy gastando prácticamente lo que gano desde en ese tipo de gastos del transporte alterno. Entonces está esa situación. Sin embargo, sea como sea, porque uno entiende la necesidad del trabajo, la necesidad económica y la buena contención que ha habido hasta el momento por parte del gobierno, de la sociedad guatemalteca, de lo que es el COVID-19, es decir, encontrar un equilibrio en esa balanza para no perder lo ganado. ¿Sabes por qué? Sí. Porque si simple y sencillamente se deja empezar a funcionar el transporte público en las condiciones que funciona aquí en Guatemala, dentro de unas 2 o 3 semanas vamos a tener, bueno, ¿cuántos contagiados el día de hoy? 80, 100, 120 y el número de muertos también podría elevarse de una forma
considerable. Y ahí te preguntas, todas estas semanas en las cuales muchas personas no han estado trabajando, muchas empresas han estado también conteniendo obviamente el gasto, buscando la forma para seguir operando o seguir cancelando las planillas, todo eso, ¿de qué sirve entonces si no se siguen tomando estas medidas de contención que son muy importantes? No queremos aglomeraciones. Bueno, en el transporte público se da mucho. Es correcto. Y lo otro, ya para finalizar, que hay que empezar a analizar también, es que ya es bueno hablar de esto por una simple y sencilla razón. Hay que empezar a hablar también de la reactivación económica, no solo del país, sino de la economía de cada uno de los hogares guatemaltecos. Así es, Julio. Así que vamos a concluir con este tema, pero después de la pausa, en este momento vamos a hacer un corte, después de la pausa le daremos a conocer los nuevos casos, porque se siguen registrando, Julio. Me parece muy bien. Hacemos, cuando regresemos, la radiografía del COVID-19 al día de hoy. Muy bien, no cambie. Ni acá en TN23, ni en las frecuencias de Radio Cadena Sonora. Nosotros somos a esta hora a la medida. Y bueno, el presidente de la República hoy confirmó 28 nuevos casos del COVID-19. Aquí tenemos el resumen del mensaje a la nación. Quiero reportarles que únicamente se han presentado 28 casos nuevos. Hemos logrado recuperar 3 pacientes más. Y miren lo que es de Dios. Hoy logramos sacar al primer paciente. De todos los que han pasado por el intensivo, logramos sacar al primer paciente intensivo a cuidados intermedios. Creemos que es un gran logro. ¿Por qué? Porque es nuestra primera persona que logramos sacar del intensivo. Anteriormente todos los que nos habían caído en el intensivo habían terminado desgraciadamente en fallecimientos. Hoy logramos ya sacar al primero. Está dando resultado esas pruebas que estamos haciendo de lograr tener a las personas con heparina y con cosas que arralen la sangre para que puedan tener menos problemas de tener pues esos trombos que se van a los pulmones y que pueden hacer que la persona fallezca. Al día de hoy se han corrido 436 pruebas. Tenemos un total de 585 casos, 375 son hombres y 210 son mujeres. Hemos llegado a 65 personas recuperadas, lamentamos 16 personas fallecidas, tenemos 502 casos activos y ya vamos llegando a los 100 casos cerrados al lograr superar ya los 80 porque tenemos 81 casos cerrados. Quiero pedirles a todos los guatemaltecos que nos unamos en esta gran cruzada por enfrentar a esta epidemia, sin divisiones, dejando atrás esos intereses espurios personales y viendo los intereses de la nación. No es enfrentándonos cómo vamos a resolver los problemas y vamos a salir adelante. No, no es así. La única forma de salir adelante es que dejemos atrás la división, nos unamos y principiemos a caminar en un solo sentido. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿verdad? Esta es la radiografía del COVID-19 para este día. 28, sí, así es, 28 son los nuevos casos de esta enfermedad el día de hoy. Un caso más, si así usted lo quiere ver, ¿verdad, Sandy? De los que se anunciaron ayer. Esto nos da un total de 585 casos de COVID-19 en Guatemala. La cifra lamentable de fallecidos, pues, es de 16. Sin embargo, algo que también es muy esperanzador dentro de todo esto que significa esta pandemia es que ya son 65 las personas que se han logrado recuperar de una manera total y definitiva de esta enfermedad. Así es, Julio. Son cifras que la verdad en el tema de los fallecidos, obviamente hay que lamentarlas, pero sabemos que también han ido incrementando los casos de los recuperados. Así es una esperanza también. Y ¿sabes algo? Dentro de los datos que hoy el presidente daba a conocer, hay otro dato que creo que es importante poder resaltar y dar a conocer. Y es el tema de esta persona que estaba en el intensivo y que ya fue trasladada a cuidados intermedios. Es la primera persona que logra avanzar y que logra
logra entonces pasar de esta situación pues complicada de un intensivo, que normalmente los pacientes que iban a esta área era fallecer. Porque exactamente a los días perdían la vida, pero esta persona ha logrado luchar y pues poco a poco va ganando la batalla contra el COVID-19. Un mensaje bastante esperanzador, ¿no? Porque lo que significa COVID-19, que es al final de cuentas un sinónimo de muerte o de una enfermedad muy grave, nos indica que aún en el peor de los casos, ya en el intensivo, un guatemalteco pudo vencer con los cuidados obviamente oportunos a esta enfermedad. Entonces, esto nos quiere indicar también varias cuestiones, ligado a lo que estábamos hablando anteriormente. Creo que este es el momento en el cual nosotros tenemos que tener todavía más cuidado, entender que el COVID-19 sigue presente, aunque no lo miremos, no relajarnos bajo ningún concepto, tener todas las medidas de precaución, porque en un descuido, hombre, pues por ahí no sabemos quién a la par nuestra pueda ser inclusive uno de aquellos portadores, llamémosle así, asintomáticos, pero que sí puede transportar y puede contagiar esta enfermedad. Efectivamente. Julio, llama la atención también Sandy, cuando dividimos o hacemos la comparativa de los casos registrados entre sexos, por ejemplo. Sí, claro, la mayoría correcto. Corresponden a los hombres. Es totalmente cierto, a los hombres. Incluso hoy de los que se dieron también, varios de ellos eran hombres. Y ¿sabes algo? Hay un documental que se acaba de estrenar, Dime, que es Sandy. una serie documental donde pues semana a semana van como que estrenando respecto a el origen, cómo del se ha ido evolucionado, COVID-19, cómo esta pandemia se globalizó Es y correcto. todo, y hacían hincapié en este sentido. En ese detalle, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Entonces dice, ¿por qué el COVID-19 está atacando más a los Al hombres hombre que a las mujeres? Y hacía una comparativa y unas explicaciones que yo no sé la verdad cómo será, pero algunos expertos indicaban. Dime. Hay hombres que no tienen tanto la delicadeza de lavarse constantemente las manos, las mujeres a lo mejor por el tema del aseo de la casa, por la cocina, por diferentes actividades Son que más realizan, cuidadosas. lo hacen frecuentemente. Sí. Y esto nos muestra entonces que debemos de aumentar las medidas. Y esto es un mensaje para los hombres, ¿qué tanto cuidado tienen? Es correcto. Para que sea uno de los motivos por los cuales es que se dan más casos en hombres. Y evidentemente esto está pasando en el mundo y ahora este COVID-19 está desnudando muchos aspectos de la sociedad que tal vez pocas veces conocíamos. Hasta en esto pues resulta ser que el verdadero sexo, género realmente fuerte termina siendo la mujer y no el hombre, ¿verdad? Porque tiene hasta más cuidado de manera general, porque siempre hay excepciones, ¿verdad? Para sus cuestiones personales, hasta por los trabajos que muchas veces le toca hacer fuera de su trabajo profesional, en la casa misma, como tú lo decías. Ahora, hay una cuestión. A las personas que nos sintonizan, tanto acá en TN23 como en Radio Cadena Sonora, les gusta escuchar la estadística por regiones. ¿Me permites darla? Claro. Claro que sí, vamos a ver acá con el apoyo de producción cómo estamos al día de hoy con las regiones para el tema del COVID-19. Y usted sabe que la región número 1 siempre es la más complicada, ¿verdad? Guatemala, Chimaltenango y el departamento de Zacatepeques tienen 339 casos en total. Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, región número 2, 89 casos. Región 3, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, 81 casos. Región 4, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques, Retaluleu, 38 casos. Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, que es la región número 5, 38 casos confirmados. No lo sé, tenemos que ir esperando, ¿verdad, Sandy? ¿Cuáles serán las disposiciones que tomará el presidente para la próxima semana? Por el momento, parece que hemos afrontado de buena manera el COVID-19. Lo que no podemos hacer es relajar total y completamente para que esto no se desborde y continuemos con este orden que por el momento hemos tenido sirviendo de ejemplo en Latinoamérica y en el mundo. Definitivamente tenemos que continuar con estas medidas, con las medidas de limpieza en la casa. Eso es correcto. Nosotros también, si sale, debe de adaptar también ciertas medidas de seguridad, de prevención, el distanciamiento también es muy importante. Y ya para concluir, también Sandy, quiero dar algunos datos del total de casos que se han tenido. Imagínense ustedes, 375 han sido positivos en hombres y 210 son de mujeres. Vemos entonces lo que decías anteriormente, muy bien, qué buen dato. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos, si quieren, ustedes, por favor, y nos permiten a una breve pausa comercial para continuar con el programa. Por supuesto, regresamos enseguida, no le cambie.
A ver, ¿le parece si hablamos todavía un poquito más del COVID-19? A ver, escuche usted esto. Las autoridades de salud estiman que la cifra más alta de casos en cuanto a la curva ascendente que puede tener el tema del contagio de esta enfermedad se puede dar a finales del mes de mayo y a principios del mes de junio. Pero usted quiere saber más información detallada sobre esto, vea la siguiente nota. Guatemala se encuentra en fase de contención de la pandemia mundial de coronavirus COVID-19 en el país. El ministro de Salud, Hugo Monroy, señaló que todos los días se analiza la curva de casos y la proyección, por lo que se prevé que entre mayo y junio la curva sea más alta. Nosotros estamos esperando lo que es finales de mayo, principios de junio aproximadamente, esperamos el famoso coletazo. ¿Sería cuándo? Ejemplo, les puedo decir, países muy industrializados han hecho proyecciones y se les ha ido hasta arriba. Hay otros países que han hecho proyecciones y han tenido mucho menor casos. Aunque los casos van en aumento, el titular de la cartera señaló que Guatemala ha llevado con éxito la contención para evitar la propagación del virus. Todo el esfuerzo que se ha hecho en la cantidad, y si vemos la relación por millón de habitantes, hemos tenido un éxito bastante grande. Hemos tenido bastante recuperados, pocos fallecidos, a pesar de que, si se han dado cuenta ustedes, de que los sistemas de salud que han sido número uno han colapsado. Y nosotros estamos ahorita en una fase de contención donde ha sido un éxito. Es cierto, esperamos lo peor, como dice el señor presidente, pero estamos preparados para eso. Y el ministro de Finanzas Públicas indicó que esta semana se trasladarán los fondos para que los ministerios inicien con los programas de ayuda por el COVID-19. Los fondos para los programas de protección ante los efectos del COVID-19 serán trasladados a más tardar este viernes, señaló Álvaro González Richie, ministro de Finanzas, para que en el transcurso de la primera semana de mayo los ministerios inicien la ejecución. Ya como el Ministerio de Finanzas tenemos todos los fondos, ya se nos acreditaron todos los préstamos, ya pedimos desde el viernes pasado 3.500 millones de quetzales de los 11.000 millones y básicamente lo que están haciendo ahorita los ministerios es creando los espacios presupuestarios para poderles trasladar esos fondos, lo cual esperamos que sea el día de mañana a más tardar o si no el viernes. El hecho de que no hayan todavía podido ejecutar no obedece a los fondos, obedece a que todavía están definiendo los procesos para que arranquemos con los programas la primera semana de mayo, que es lo que nosotros habíamos anunciado. Ahorita estos 3.500 millones van a servir para dar el primer desembolso al bono familia, ¿verdad? Que es un programa de 6.000 millones de quetzales. Le vamos a hacer un traslado al CHN también y le vamos a hacer un traslado al Ministerio de Economía para que empiece también a hacer frente con las cesantías cabalmente del Fondo de Protección al Empleo, que ustedes saben que cuenta con 2.000 millones de quetzales, que eso alcanzará para atender a 300.000 empleados cesantes por un monto de 75 quetzales diarios. Los recursos para la compra de alimentos también serán trasladados en la presente semana, a pesar que los ministerios se encuentran a la espera de dictámenes de la Contraloría General de Cuentas para determinar si será por medio del Programa Mundial de Alimentos. Ellos van a comenzar este mes, diría yo, si no la otra semana, muy rápidamente. El dictamen que está esperando el Ministerio de Economía y el MIDES es porque ellos quieren hacer la compra de alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Pero el artículo 8, el decreto 8-2020 dice que no se le compre al PMA y la ley de presupuesto vigente dice que sí se le puede comprar al PMA. Ellos están esperando un dictamen de la Contraloría General de Cuentas para ver si la compra se puede hacer a través del Programa Mundial de Alimentos, que lógicamente es más transparente, se pueden comprar cantidades más grandes y de no ser así tendrán que comprar a los productores locales independientemente, que es lo que querían evitar porque lógicamente a través del PMA es más fácil el proceso. ¿Le gusta a usted la antigua Guatemala? Claro, la ciudad colonial. Pero le tengo una información para este asueto largo que contempla los 3 días, incluyendo el Día del Trabajo, no va a recibir turistas la antigua Guatemala. Estas son las disposiciones de las autoridades de la ciudad colonial. Van a estar apostados inclusive en las entradas para evitar que las personas que no tengan autorización no ingresen. Ello en prevención del COVID-19. Vea la información.
Por el asueto del 1 de mayo se instalarán operativos para verificar que no entre ninguna persona que no sea de la ciudad colonial para evitar algún tipo de aglomeración por turismo. Y como se hace un fin de semana, la policía municipal coloca a sus agentes en las entradas, que es por donde, principalmente la entrada del lado de Santa Inés, del Monte Pulciano, la que da hacia San Lucas, que es la entrada en donde se recibe la mayor cantidad de visitantes, esa es la que más control tiene. Luego tenemos la entrada que viene del occidente, o sea que usted entra por Chimaltenango, Pastores, pero ahí hay más controles intermedios, o sea, hay más controles anterior de otras municipalidades, entonces ahí entra menos gente, y la entrada aquí la que vendría a ser la entrada por la RN14 que llega a Ciudad Vieja y que entra por la carretera que llega a la calzada Santa Lucía, también se tienen controles. Creemos que ya la gente, creo que hay que resaltarlo, hay mucha gente que ya está como que sensibilizando en ese tema y llegando solo si realmente tiene algo que venir a hacer. Los parques o lugares donde las personas podrían descansar en vía pública están acordonados, para lo cual agentes de la Policía Nacional Civil de Disetur realizan patrullajes. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a usted por estar pendiente y también por sus comentarios en redes sociales. Así es, muchas gracias. Nos vamos, pero regresamos. Chao.